Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo se portan ustedes? Ya vamos a establecer contacto con Javier Montano Miranda, director de Montano Miranda Law. Recuerden que hay varios temas. Por emergencia informativa, al primero que le vamos a entrar es a la suspensión del parol humanitario o la pausa que ha dispuesto investigación previa de por medio el gobierno de Joe Biden al paro humanitario. ¿Esto es extremadamente importante para los venezolanos? Sí. Sobre todo cuando después de los eventos que están en desarrollo y que llenan de incertidumbre a todos los venezolanos, pues igual el tema de salir o quedarse en el país sigue siendo un asunto absolutamente medular en las decisiones de vida que se están tomando. Hoy vamos a tener, por cierto, más tarde en el programa en EBTV, por desarrollar temas extremadamente interesantes de actualidad, la carta de María Corina Machado y de Edmundo González firmando ya como presidente electo. ¿Ah? Es de esperar que pueda venir cualquier tipo de retaliación de parte del régimen dictatorial que está en las últimas, como todos ustedes saben, pero firmó como presidente electo la misiva enviada a la gente. De esto y mucho más vamos a estar conversando, claro que sí, el día de hoy, ¿no? Con todos ustedes, con invitados especiales en EBTV. Por de pronto, vamos al tema de cómo inciden todas estas circunstancias en los procesos migratorios que han venido adelantando los venezolanos en los... ¿Dónde viene el tema de la suspensión? Ya le he enviado la invitación al doctor Javier Montano para que entre con nosotros y ahí está ya. ¿Cómo estás, Javier? Un fuerte abrazo, bienvenido. Estimado, qué placer verte, como siempre. ¿Qué tal? Ya sabes, todos estos días muy trajinados, más después de lo que, del crack en que decidió meterse Nicolás Maduro después de una mayoritaria y arrolladora victoria de la Fuerza Democrática de Venezuela. ¿Cómo estás tú? Sí, bueno, muy bien, pero la verdad es de que digo, como mexicano, o, bueno, como cualquier persona que cree en la democracia, creo que todos estamos indignados por lo que pasó en tu país. La verdad es una indignación social, política y sinceramente pues, les deseo la mayor de las fuerzas y resistencia a tus coterráneos y tus connacionales venezolanos. De verdad, les deseo lo mejor, pero quiero decirles que estamos con ustedes. De verdad, es indignante lo que está sucediendo ahí. Bueno, vamos a ver, con el favor de Dios esto tendrá remedio porque la victoria fue arrolladora y creo que la comunidad internacional toda se está alineando en la exigencia de no solamente publicación, sino verificación imparcial, internacional de esas actas y ahí sí es verdad que se encallejonó, se metió en un callejón sin salida el régimen de Nicolás Maduro. Mira, por cierto que Totalmente. toda esta circunstancia, ¿no? Le da mayor relevancia a los asuntos migratorios porque se había advertido que dependiendo de lo que ocurriera en Venezuela, podía o no estallar una nueva bomba migratoria que afectara a muchos países. Y se contaba desde Venezuela y desde otras nacionalidades a las que cobijó, obviamente, la medida del otorgamiento de parol humanitario, que esta pudiera ser, digamos, una opción válida de salvamento, sobre todo para aquellas personas que tomaran la decisión de abandonar el país y se mantiene mucho más en el tiempo o un tiempo más Nicolás Maduro el dictador, ¿no? Pero había una pausa, había una decisión de interrumpir la concesión del paro humanitario y quisiéramos saber exactamente cuál fue la circunstancia que condujo a esta decisión de parte del gobierno de Joe Biden y vamos luego a las implicaciones. Te escuchamos, Javier. Bueno, lamentablemente tienes toda la razón. Lo que es el parol humanitario a varios países que incluyen Venezuela, Haití, Cuba, lamentablemente está en pausa. ¿Y por qué? Porque hicieron una investigación interna donde encontraron fraudes masivos en estas solicitudes, sobre todo fraudes referentes a la información del sponsor. Yéndonos un poquito para atrás, recordemos que el parol es un instrumento que se emite a una persona que para que entre a los Estados Unidos no como no es admitida, pero paroleada, por así decirlo. Yo sé que no es una palabra en español, pero es cuando el Departamento de Inmigración considera que existe un grupo de personas nacionales de algún país que necesitan entrar a los Estados Unidos por cuestiones humanitarias. Es un instrumento para entrar a los Estados Unidos.
Y para entrar, para utilizar este instrumento, necesitan llenar formatos, que en este caso el formato I-134A, que se llena en línea, que es un documento, bueno, eso es una solicitud para poder ser sponsor de una persona. Pero ¿qué pasó? Pues lamentablemente, después de una investigación muy detallada, encontraron fraudes, pero espeluznantes. Y estamos hablando de que, te voy a poner un ejemplo, encontraron que existían en 19,000 aplicaciones distintas, encontraron las 100 direcciones. O sea, imagínate que utilizaron 100 direcciones distintas para 19,000 aplicantes. O sea, encontraron que estaban utilizando números de seguros sociales de personas que habían fallecido, encontraron números de seguros sociales que no existían, encontraron teléfonos falsos, direcciones falsas, encontraron también patrocinadores que estaban aplicando desde Tijuana, México. O sea, encontraron un sinfín de elementos que lamentablemente hicieron que el Departamento de Inmigración detuviera este instrumento que la verdad era glorioso para muchísimas nacionalidades. Y bueno, y ahora estamos en una pausa hasta que, bueno, dijeron que no iban a tardar tanto, pero yo creo que sí van a demorar. Y para poder reanudar. No significa que esté terminado automáticamente, pero sí está pausado por el momento para ver si lo reanudan en el futuro. Pero muy triste, Pero, muy lamentable. pero, Javier, no era más fácil como que a cualquiera que lo encontraran incurso en el fraude, pues le negaban el parol. Pues sí, pero imagínate que encontraron fraudes masivos. Entonces yo me imagino lo que tienen que hacer es que van a hacer una evaluación mucho más detallada, si no es que van a empezar yo me imagino que también van a empezar a utilizar medidas quizás de procesamientos criminales contra estas personas, porque definitivamente esto paró un instrumento migratorio que miles de personas estaban utilizando. Imagínate que hasta el momento había más de 2,5 millones de aplicaciones de parol. Imagínate, 2,5 aplicaciones que ayudaban a personas por ejemplo, de tu país, de Venezuela, de Haití, de Cuba, que lamentablemente ahora no lo van a poder utilizar. Y de hecho esto fue tan fuerte que el sábado, clientes de nosotros empezaron a recibir notificaciones de casos que ya estaban aprobados, diciéndoles que ahora ya no podían viajar, aunque ya el caso había sido aprobado, hasta nuevo aviso. Entonces, imagínate personas que estaban esperando a ir a votar, por ejemplo, en tu caso, a Venezuela, en Venezuela, digamos, personas que las aprobaron el parol hace meses y por querer ir a votar, esperaron ahora el día de las votaciones y que no salieron hasta el día de antier, pues se quedaron afuera. Es muy, muy, muy triste. Ahora, Y ahí viene, perdón, y ahí viene el clásico decir, ¿no? Cuando mencionan que no podemos tener cosas buenas porque no las apreciamos. Este es uno de esos casos, o sea, lamentablemente por algunas personas que mal utilizaron el sistema, que abusaron del sistema, lamentablemente la llevamos todos. Y no solo eso, a final de cuentas estamos viendo que esta administración, independientemente que sea republicano o demócrata, pues hizo un acto, la verdad, muy honorable en ejercer este tipo de beneficios. Y esto fue a pesar por ejemplo, había representantes republicanos diciendo que esto podía suceder, que estábamos abriendo las puertas a muchos inmigrantes sin la verificación adecuada. Y lamentablemente, eso fueron estas cosas que se hizo realidad, ¿no? Lamentablemente, sí encontraron fraude masivo, miles y miles de personas que lamentablemente se van a quedar afuera por el mal uso de este instrumento. Ok, entonces, esta decisión comporta el hecho de que independientemente de que ya hubiesen recibido la notificación de que se les había aprobado el parol humanitario, si no habían viajado, si no estaban dentro de Estados Unidos, ya no lo pueden hacer hasta nuevo aviso. Ahora, te pregunto, dígame, ya que perdón. es un fraude masivo, ¿existe la posibilidad de que las personas a las que le aprobaron el parol humanitario
y efectivamente ya ingresaron a los Estados Unidos, también ellos ingresen al cúmulo completo de la investigación. Bueno, lo que se menciona es que no, las personas que ya entraron no van a ser afectadas por esto. Sin embargo, yo no dudo que el Departamento de Inmigración, dentro de sus averiguaciones, si encuentran fraude, tú sabes que el Departamento de Inmigración cuando encuentra fraude no deja ningún instrumento al aire. O sea, cuando ellos ven fraude, ellos lo van a investigar hasta el final. Entonces, lo más seguro es que una persona que utilizó fraude para hacer esto, tarde o temprano, va a tener que lidiar con estas consecuencias. Oye, y yo sé que dijiste que tenías la impresión de que no iba a ser esta pausa, digamos, tan corta, pero para tener más o menos precisión, porque sobre todo ahora sabemos cuál es la situación permanente de Cuba, Haití, pero la situación de Venezuela está completamente alborotada luego de que ha ocurrido lo que ha ocurrido. En términos de tu cálculo más optimista o menos optimista, como quiera que lo quieras ver, ¿no? Pero digamos, un lapso aproximado, cuando tú dices esto se puede extender, ¿qué? Se puede extender años. Bueno, sí, o sea, muchas veces cuando dicen que vamos a suspenderlo por el momento, muchas veces eso significa que lo van a suspender permanentemente. O sea, el hecho que hayan dicho que no van a demorar tanto no significa que lo vayan a cumplir. En mi opinión, no van a arriesgarse a reabrir este programa hasta que hagan una investigación muy a detalle. Y para hacer esa investigación a detalle, va a tomar, en mi opinión, meses. Yo no creo que lo vayan, al menos meses, yo no creo que lo vayan a reabrir en este año. Y como tú lo dices, ocurrió en el peor momento para tus connacionales. O sea, en el momento en donde realmente había personas que tienen la necesidad de salir, lamentablemente ahora no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Por el mal uso de este instrumento migratorio. Entonces, digo, obviamente lo que yo te dijera estoy especulando, pero yo no creo que esto se arregle este año. Ok. Javier, esta decisión por el fraude masivo en la tramitación del paro humanitario afecta cualquier otro mecanismo de migrar a los Estados Unidos. No, de hecho, no hay que confundir porque muchas veces acuérdate que la figura el término parol se utiliza para muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay parol humanitario, que no es el caso de Venezuela, pero también está el parol que es el parol de reunificación de familia, por ejemplo. Ese parol de reunificación de familia que tiene otro tipo de requisitos no va a ser afectado por este parol humanitario. O sea, por ejemplo, los paroles que son para personas por ejemplo, de Colombia, que tiene una petición, una petición familiar que tiene pendiente por mucho tiempo, que también se utiliza el término parol, no tiene nada que ver con la suspensión del de ahora. Entonces, yo creo que tenemos que estar muy pendientes de las decisiones del Departamento de Inmigración. Yo no creo que vayan a tomar una decisión al menos de aquí a noviembre, lo dudo, porque estamos viendo también que esto se utiliza como una pieza de ajedrez también a la hora de las elecciones. Obviamente esto a Biden no le favorece para nada, porque esto es una de las cosas que él propuso y lamentablemente pues ahora tiene al Partido Republicano arriba de él, aparte del tema de la frontera, aparte ahora tiene este problema. Entonces yo creo que vienen tiempos muy interesantes. Yo lo único que sí quisiera es de que esto nos sirva de reflexión, de no abusar al sistema migratorio, porque eso es lo que hacen. Cuando ven fraude, sobre todo a niveles masivos, lo que ellos hacen es de que cortan absolutamente todo ese beneficio y mucha gente se queda fuera. De verdad, yo a lo personal, yo estoy muy triste Bien, porque esto fue algo que no era necesario que ocurriera y lamentablemente va a tener consecuencias muy serias a la hora de emitir otras acciones ejecutivas, porque yo lo dudo que ahora lo hagan con tanta flexibilidad, ¿no? Y libertad. nos dijiste que iban 2,5 millones más o menos de aplicaciones para el paro humanitario. ¿Cuántas se habían concedido ya? No sabemos. Eso es un término que no se había, bueno, no sabemos cuántas personas son las que entraron con,
con fraude, pero lo que sí sabemos es de que entran al menos 30,000 personas al mes. Entran al menos 30.000 personas al mes. ¿Cuánto tiempo es que llevaba esto ya? Ya Bueno, llevaba el año, ¿verdad? oh, más. Empezó con Venezuela y esto fue en el 2002 y después se sumó Cuba, Haití y después Nicaragua. Ellos se unieron en el 2023, perdón. Venezuela empezó en el 2022 y los demás países se unieron en el 2023. Entonces, al menos estamos hablando de un año pasado de personas que han estado entrando a los Estados Unidos, al menos 30,000 al año, al mes, perdón. ¿Y qué consejo le das tú a esas personas que se quedaron en el limbo? Porque ya habían sido aprobados para venir, le habían aprobado el paro humanitario y ahora resulta que la suspensión, la paralización afecta incluso la concreción de ese trámite. Lo primero es que no se les ocurra entrar ilegalmente a los Estados Unidos, porque al menos con el parol tenemos la esperanza de que eventualmente esto se reabra y puedan entrar legalmente a los Estados Unidos. Pero lamentablemente esto va a acelerar la desesperación de mucha gente de pues entrar pues por la frontera. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú entras con la frontera ya te es inadmisible para obtener ese parol. Recordemos que uno de los requisitos es no tener historial migratorio negativo. Entonces, al hacer esto, lamentablemente mucha gente va a entrar ilegalmente y se va a descalificar para siempre para obtener un beneficio migratorio y poder entrar legalmente. Entonces, ahorita lo único que le puedo recomendar es paciencia y obtener información de fuentes fidedignas, de la página de inmigración, de abogados de inmigración, no de TikTok, no de Instagram, porque lamentablemente vemos muchísima información que es totalmente errónea y eso puede hacer que tomen una decisión equivocada, ¿no? Y yo sé que cada caso es un mundo, ¿no? Pero te pregunto, Javier, si hay gente que quiere evaluar otra vía. Es decir, tenía aprobado el paro humanitario, y claro que para evaluar otra vía siempre va a estar la recomendación de por medio de acudir a un abogado, a un escritorio serio, ¿no? A una oficina seria. ¿Qué tipo de herramienta migratoria o modelo migratorio la gente debería tener claro que siempre tiene que evaluar, que quizás no es de lo más popular, porque lo más popular siempre fue el asilo o cosas por el estilo, y ya sabemos que el asilo, nos lo ha dicho hasta la saciedad, debería ser el último recurso migratorio al cual acudir, ¿no? Uh -huh. ¿Qué otro tipo de recurso migratorio tú recomendarías que Bueno, la gente esté pendiente de ver si le sirve? bueno, mucha gente no hace peticiones familiares por el tiempo que demoran. O sea, mucha gente tiene a un padre ciudadano o tiene un hermano ciudadano y lamentablemente no aplican, no hacen esas peticiones porque dicen, no, es que es un proceso que se va a tardar 100 años, perdón, 10 años o 20 años, que lamentablemente muchas veces eso sí ocurre, pero se nos olvida que el mundo migratorio cambia constantemente, que es un tema mercurial, que todos los días hay algo nuevo. Por ejemplo, el parol estaba hasta hace un par de días, ahora ya no está. Pero no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir en el futuro. Entonces, en mi opinión, en el tema migratorio tenemos que tener una mentalidad de take no prisoners, no tomar prisioneros. Si el departamento, si tú tienes la posibilidad de hacer una petición familiar, aunque se tarde 20 años, aplica. Si tú tienes una posibilidad de quizás de entrar como con una visa de habilidades extraordinarias, pero dices a lo mejor piensas que no calificas o piensas que o es muy caro o no encontraste el abogado, debes de empezar a ser proactivo y buscar alternativas como esas. O sea, no dejar de buscar alternativas independientemente que el tiempo que se demore. Y te voy a poner un ejemplo. Estamos hablando del parol y de por qué lo quitaron, pero también está el parol de reunificación familiar, que ese no lo tiene Venezuela en este momento, pero sí lo tiene Colombia, lo tiene Guatemala. Entonces, muchas veces una persona puede entrar a los Estados Unidos antes de que el tiempo de espera pase. En pocas palabras, digamos que a ti te pide un hermano y esa solicitud tiene 15 años de espera. Entonces tú dices, yo no voy a aplicar porque no voy en 15 años yo igual ya no estoy vivo o no, ya no quiero ir a Estados Unidos. Sí, pero ¿qué pasa si sale un parol de reunificación familiar?
El parol de reunificación familiar te permite entrar a los Estados Unidos antes de que se cumplan esos 15 años. O sea, te dicen, en lugar de esperar esos 15 años fuera de Estados Unidos, puedes entrar a los Estados Unidos, vas a estar con un parol, pero vas a esperarlos ahora dentro de Estados Unidos, no fuera. O sea, esos 15 años los esperas ya físicamente en Estados Unidos y no fuera. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente dice, no, no quiero aplicar porque se tarda mucho. No, por favor, sé proactivo, aplica. Si tienes plan A, B y C en tu horizonte, aplica a plan A, B y C. No dejes de aplicar por el tiempo o por lo caro o por lo difícil que parezca. Ok, pero allí viene una pregunta entonces, tipo detalle, que es donde residen los demonios, en los detalles, ¿no? Si yo tenía, por ejemplo, aprobado el parol humanitario y ahora se suspendió todo eso, no pude viajar a los Estados Unidos, y entonces aplico por otra vía y se descongela el tema del parol humanitario, entonces, ¿qué hago? Si yo apliqué por otra vía, suspendí el proceso que ya tenía aprobado el parol humanitario, ¿o no tiene incidencia? No, no tiene incidencia. No tiene incidencia. O sea, si tú puedes tener o sea, tú puedes tener otras maneras de emigrar y si el paro humanitario se reactiva, puedes tener esa opción. O sea, no debemos de, otra vez, no debemos de dejar de utilizar ese beneficio migratorio. Y menos, en mi opinión, ahorita el paro humanitario está pausado, pero es muy posible que se quede así. O sea, y en mi opinión, al menos hasta noviembre, yo no creo que ellos vayan a revivir este paro humanitario. Lo dudo, porque pues, no recuerdo el nombre de estos dos representantes republicanos que básicamente le dijeron, te dije, o sea, te dije que esto, o sea, diciéndole a la administración Biden, no recuerdo el nombre en estos momentos, pero prácticamente diciéndoles, algo que ya sabíamos que iba a pasar, algo que te estamos diciendo desde hace tiempo. Y si tú empiezas a escuchar pues el discurso de Trump, está entrando gente que no sabemos quién es, está entrando gente que no está sido vetada adecuadamente, pues lamentablemente así sucedió. Entonces yo no creo que este tipo de instrumentos se vaya a revivir en el futuro próximo. Ojalá y sí, pero yo creo que la gente debe de buscar alternativas en este momento, porque en mi opinión el parol no va a ser algo que vaya a poder utilizarse en el futuro próximo. Bien, mira, Javier, no nos queda tanto tiempo como para pasar al otro menú temario que teníamos previamente establecido, pero yo sí quiero, porque ante la gran expectativa que particularmente los venezolanos tienen y el mundo entero, que quiere a la venezolanidad libre y democrática y con posibilidades, ¿no? De que no obstante todos estos dolores de cabeza, todos estos lutos por la arremetida brutal, termine conquistándose la libertad de Venezuela con el apoyo de la comunidad internacional en fechas próximas. ¿Cómo quedan los trámites, por ejemplo, de asilo? Si se recupera, es decir, si se pausa o sale o negocia el gobierno de Nicolás Maduro para una transición, ¿cómo queda? Ok, recordemos que cuando una persona huye de un país, generalmente huye por una situación que es tan abrumadora que hizo que esa persona no tuviera otra opción más que salir de ese país. Y generalmente el que salga un presidente o el que salga un representante generalmente no es suficiente como para cambiar toda la estructura de un gobierno, en pocas palabras. Y lo digo con mucha pena, pero lamentablemente si saliera un presidente, digamos el presidente que tú quieras de cualquier país, generalmente el problema todavía queda y muchas veces queda por generaciones. Esa es una realidad. O sea, los cambios generalmente no son automáticos, los cambios son graduales y muchas veces pasa muchísimo tiempo. Pasó en Cuba, por ejemplo. La gente dice cuando fallezca Fidel, bueno, ya no va a haber atropellos en Cuba y pues eso lamentablemente eso no sucedió así. Entonces yo, en mi opinión, yo no creo que un cambio de gobierno, por drástico que sea, va a ocasionar que que los aplicantes de asilo vayan a cambiar totalmente de estrategia. Obviamente pudiera ser así, pero históricamente hablando no es el caso. Históricamente hablando,
la persona que tiene un miedo a los motorizados, bueno, los motorizados van a seguir ahí. O sea, o no sé, una persona que tiene miedo a la policía o que tiene miedo a los agentes no sé, del MINIM, por ejemplo, en Cuba, pues esa gente se queda y muchas veces se queda todavía arraigada. Es más, muchas veces hasta son peores porque ahora están desesperados. Entonces, yo creo que un cambio, por ejemplo, en Venezuela, obviamente, ojalá y suceda, pero para los aplicantes de asilo yo no creo que vaya a ser tan dramático, al menos en los siguientes años, como para decir que ya no pueden calificar un asilo. Bien, bueno, ese es un tema Sí, grueso. Yo creo que sí. no solamente por la espera que esperemos fructifique para bien de todos los venezolanos, sino por el poco tiempo que tenemos ahorita, No, este, y sí no quiero lo hacer vamos el a poder comentario, desarrollar. y sí quiero hacer el comentario, y de veras que este tema, digo que para horas de discusión, porque una de las razones por las que una persona se descalifica a un asilo es por los cambios en su país, por los cambios materiales y de las circunstancias que te hicieron salir de tu país. Pero en mi opinión, el cambio de un presidente no va a ser un cambio automático de décadas de un sistema opresor. Entonces yo por eso creo que no, o sea, obviamente cambiaría a lo mejor la estrategia, pero yo no creo que te descalifiquen automáticamente, categóricamente de un asilo. Bueno, mira, Javier, hay más de 500 personas ahorita Oh, escuchando nuestra conversación. Yo creo pues que como yo todas las mañanas en Miguel Contigo, presento tu oficio y hablo de ti con regularidad. gracias. Ahorita mismo, pues ellos quisieran de nuevo escucharte, tu mensaje, ¿no? Para todos ellos. La Pues, mayoría venezolanos, debe haber de otras nacionalidades a quienes saludo también en este live. pues si están desde Venezuela, quiero que sepan que yo creo que toda la comunidad internacional, incluyendo la comunidad que vive en Estados Unidos, estamos con ustedes. De verdad esperamos un cambio rotundo y dramático en su país, obviamente de manera pacífica, pero de verdad que estamos con ustedes. Creo que el atropello que ustedes están viviendo es indignante. Pero quiero que sepan que yo y toda la comunidad de abogados de inmigración estamos con ustedes y un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, pues un fuerte, fuerte abrazo de vuelta, mi querido Javier, a toda la gente allá en la oficina, Olguita, Hilda, María, todos, ahí ya, A ¿no? tu club de fans, dirás. A todos, a todos. Nos tenemos que ver en estos días, ya vamos a planificar para que vengas a EBTV, desde donde estoy hablando, porque ya te toca venir a EBTV. Y lo Y que bueno, cariños a sigue, todos. Un y lo fuerte que le abrazo, sigue. un fuerte abrazo. Y, Así y lo que sigue, sí, sí, sí. Bueno, para que la gente sepa, regularmente siempre nos vamos a cenar algo, ya está, ¿no? No así vaya a decir que es. bueno, un gran abrazo, Javier. Nos estamos Igualmente, viendo. Cariños saludos. a todos. Bueno, bien, amigas. Igualmente. Javier Montano, Miranda, quien han escuchado ustedes, mi abogado de migración, el director de Montano Miranda Law, tema absolutamente importante y muy clave para que no haya confusión, para que no haya, además, falsas expectativas. El asunto del parol entra en pausa por la investigación, por este fraude masivo, particularmente en cuanto a las informaciones que se estaban compartiendo o se estaban dándoles informaciones sobre los sponsors. Imagínense ustedes que sobre 19.000 casos, 100 direcciones, las mismas. Bueno, y de ahí para adelante, para ustedes contar. Eso fue apenas uno de los ejemplos que puso sobre la mesa Javier. Pendientes de todas estas conversaciones siempre. Bueno, los dejo ahora. En un rato más los encuentro, con el favor de Dios, en EBTV, en el canal de la Libertad. Vamos a hacer nuestro programa, la entrevista. Estoy trabajando en eso. Ha sido, como les decía al comienzo de este contacto, muy interesante el comunicado que dirigen a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cuando asistí al Bayfront Park recientemente pasado sábado por la manifestación mundial contra el golpe de Estado que quisieran los dictadores estos de Venezuela, que nosotros estuviéramos enredados en el tema de cantar fraude. Eso es lo que dicen ellos, no es verdad, no es verdad, no estamos cantando fraude.
diciendo que hubo un golpe de Estado. Y en eso justamente las palabras, cortas palabras que tan amablemente me permitieron dirigir a los asistentes, unas 20.000 personas ahí en el Bayfront Park, se dedicaron a eso, a un llamado de atención a la familia militar y la familia policial, porque ellos dependen no solamente buena parte de la restitución de la voluntad que es soberanía nacional expresada el 28 de julio, sino también el hecho de que cese la represión, que cesen los asesinatos, que cesen las torturas, que cese el maltrato a nuestra amada nación. Muchas bendiciones para todos. Nos vemos ahora, pues. Chao.